Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Ok, sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, nuestra gente del mundo entero. Desde Venezuela transmitimos su programa Letras y Sonidos, el programa que nos invita a leer y a leer de todo lo que pase por nuestros ojos. Programa que tiene que ver con la literatura latinoamericana y mundial. Más específicamente hacia el área de la poesía, la linda poesía que nos dice tantas cosas hermosas y nos habla siempre de lo que es la vida humana, la vida del ser humano, lo interior. Hoy tendremos dos invitados especialísimos. Comenzaremos la mañana de hoy con el señor Manuel Díaz Rodríguez. Manuel Díaz Rodríguez nació en Chacao en el año 1871 y murió en Nueva York en el año 1929. Fue un novelista venezolano cuya narrativa concluye uno de los momentos de mayor vigor y robustez en la literatura de nuestro país. Aunque no cultivó la lírica, Manuel Díaz Rodríguez figuró entre los más militantes modernistas de Venezuela. En sus ensayos se mostró consciente de la profunda renovación que este movimiento enseñaba para las letras en lengua española, tras 2 siglos de esterilidad, y a la vez de lo radicalmente americano de las obras aparecidas desde la publicación de Azul en el año 1888. Ese Azul, estamos hablando entonces, en este caso es de Rubén Darío, un referente de toda lo que era la poesía, la narrativa de esa época. Díaz Rodríguez argumentaba que había que luchar por imponer los logros del modernismo a una España reacia de perder la preeminencia en el campo de las letras. Bueno, este era un personaje típico de la época donde podemos observar los bigotes que eran típicos y la postura de este caballero Manuel Díaz Rodríguez. Este caballero publicó su primer libro llamado Sensaciones de Viaje en el año 1896. Había estudiado la carrera de medicina en la Universidad Central de Venezuela, por la que se graduó en 1891 y en Venecia, y aportaba una percepción del mundo europeo preñado de referentes culturales, claro está, pero sobre todo de una deliberada voluntad de estilo poco frecuente entre sus coterráneos. Último hijo del matrimonio de Juan Díaz Chávez y Dolores Rodríguez, inmigrantes canarios llegados a Caracas en el año 1842. Rodríguez nació el 28 de febrero de 1871. Se inició en la escritura por la vía de los apuntes y estampas de sus viajes a Francia, Australia e Italia, cuajados de vertiginosas referencias culturales y vertidos de la prosa típicamente exquisita del primer modernismo, como si antes de enterarse o volver a su natal Venezuela, fuese posible hacer ese tipo de prosa. Díaz Rodríguez es un personaje muy interesante. Como dijimos, luego de haberse graduado como médico, y además con buenas notas, y haber visitado varios países, haber estado en varios países del mundo, sobre todo europeos, llega a su país natal, Venezuela, el cual, por supuesto, es un país rural, un país con mucho verde, con muchos ríos, mucha tierra. Y bueno, eso causó en él un gran contraste. Y de allí en adelante comenzó entonces su trabajo literario. Con sus 2 siguientes libros, Confidencias de Psiquis, el año 1897, y de mis romerías, 1898, apuró su inmersión en el género de la literatura de viajes.
Todos estos textos, así como los cuentos de color 1899, aparecieron originalmente publicados en el Cojo Ilustrado, el gran órgano del modernismo funicular en Venezuela. En 1889, tras contraer matrimonio con Graciela Calcaño, regresó a París, de donde volvió a Caracas en el año 1903 para hacerse cargo de la hacienda familiar en los alrededores de Chacao, después de la muerte de su padre. Bueno, hablar de Díaz Rodríguez, hablar de contraste, hablar de un hombre que tuvo la oportunidad de viajar a Europa, elevar su acervo cultural y, por supuesto, conocer unos países mucho más adelantados que Venezuela, y siempre le contrastaba en su mente, siempre estuvo en su narrativa, en sus escritos, el hecho de que Venezuela aún estaba bastante atrasada. Retirado de la vida pública hasta 1809, en 1908, en 1909 asumió la dirección del diario El Progresista y el nombramiento de vicerrector de la Universidad Central de Venezuela. Comenzó entonces una carrera que lo llevó de la Dirección de Educación Superior y Bellas Artes en el Ministerio de Instrucción Pública, en 1811 a la cartera de Relaciones Exteriores, en 1814, en la cual ese año llega a la curul de senador por el Estado Bolívar. Fue durante su segunda estadía en Europa, después de su matrimonio, cuando se produjo el vuelco de su escritura que le permitió abordar asuntos y motivos propiamente venezolanos desde perspectivas inéditas y explorando novedosos recursos narrativos. Bueno, fue una aventura para Venezuela haber contado con un personaje como Díaz Rodríguez, el cual se afianzó en el modernismo y comenzó a hablar de modernismo en Venezuela, y surgieron muchos seguidores. Entonces ya no era solo hablar de lo exterior, de París, del hermoso París, de hablar de países foráneos, sino hablar de lo nuestro y tratar entonces de que nuestro país evolucionase. Así que es un gran personaje. Dentro de sus narrativas tenemos Ídolos Rotos del año 1901, es la primera novela venezolana que dramatiza el conflicto entre un artista nutrido de cultura e ideales foráneos y la realidad política y social de Venezuela. Es significativo que esta obra fuera elogiada por Rubén Darío y simultáneamente muy mal recibida por la crítica venezolana, empezando por Gonzalo Picón Febres, el crítico más influyente en esos años, quien la desestimó brutalmente. Solo Pedro Emilio Coll supo ver en la primera novela de Díaz Rodríguez una reflexión sobre la función social del artista. La misma descalificación crítica recibió la segunda novela, de la cual vamos a hablar cuando vengamos de este primer corte musical, para rendirle honor a este gran venezolano, gran literato venezolano. Y aprovechamos entonces para tomarnos un rico café hecho por nuestro director Hilario Ruiz Lazo. Ya regresamos. Ok, sí, continuamos en tu programa Letras y Sonidos, el programa que te invita semanalmente a leer de todo y todo lo que pase por tus ojos. Recuerda que solo el conocimiento nos hace libres de verdad. Y yo voy a decir que el conocimiento no hacía libros, no hacía libres. Y precisamente dentro de los libros viene esos conocimientos que requerimos para entonces andar por este mundo en libertad. Bueno, recuerda que estamos por Radio Arran, el hogar de los emprendedores, donde si quieres algún emprendimiento, si
lo has pensado, si te ha dado miedo, si no sabes cómo abordarlo, bueno, aquí está la gente que te va a ayudar en tu emprendimiento. Recordándote también que nosotros salimos a través de Radio Tuna, el programa Letras y Sonidos a través de Radio Tuna 102.9 FM, comunitaria, tu alternativa en la radio. Y bueno, a través del internet por acá, por YouTube. Mira, la misma descalificación que le hiciera Gonzalo Picón Febres a la primera novela de este caballero Díaz Rodríguez, se le hicieron nuevamente una misma descalificación crítica de este autor de Sangre Patricia de la 1902, 2000, ¿no? Ay, pero estoy más perdido que bueno. 1902 fue un momento apreciado por Miguel de Unamuno. En este libro, Díaz Rodríguez exploró diferentes registros narrativos e incluyó un elemento de la idealización amorosa y lo onírico, que posiblemente delata un temprano conocimiento de la obra del padre del psicoanálisis, del señor Sigmund Freud. Con el tiempo se ha visto en esta novela una de las obras precursoras del surrealismo en Hispanoamérica, pero sin duda no fueron los aspectos innovadores, sino la visión pesimista de lo cotidiano, de ese ambiente y de esa situación venezolana evocada por su autor, lo que motivó también, en este caso, la reacción adversa de los lectores en el país. Como dijimos hace ya un ratito, Díaz Rodríguez tenía su vista en Europa y veía a su país muy atrasado. Entonces quiso escribir en función de eso, no viendo las potencialidades y lo que se podía desarrollar hacia el futuro. Y bueno, los críticos de verdad lo atacaron fuertemente. Y bueno, en este sentido, su credo literario ideológico es opuesto al de Rómulo Gallegos. Para Díaz Rodríguez, la peor barbarie es la que trae consigo mismo la moderna civilización de las máquinas y la lógica productiva. Quizá lo mejor de la obra de este incomprendido de las letras venezolanas no esté en su producción narrativa, sino en sus ensayos, sobre todo en Camino de Perfección, del año 1910. Admirado por José Enrique Rodó, este libro es uno de los clásicos del género en Hispanoamérica. Manuel Díaz Rodríguez falleció en Nueva York en el año 1929 durante un viaje que había realizado para recibir tratamiento médico por una afección en la garganta. Supongo, no sé, me imagino que Díaz Rodríguez fue fumador. Es una época donde había muchos fumadores y a pesar de ser médico, mantenían ese vicio, ese mal hábito del cigarrillo. Bueno, acá tenemos nuestro segundo invitado especialísimo esta tarde de junio. Biblioteca Básica de Autores Venezolanos, Vicente Gervasi. Antología Poética, Monte Ávila Editores, Latinoamericana. Bueno, lo tengo así como un poco deteriorado por el uso y el abuso que tengo sobre este libro, pero es que es tan hermoso la poesía, lo escrito por este autor Vicente Gervasi, que casi siempre lo cargo en el bolso para arriba y para abajo, disfrutando de tantas cosas hermosas. Bueno, Vicente Gervasi nació en el año 1913 en Canoabo, en el estado Carabobo, y muere en el año 1992 en Caracas. Fue fundador del Grupo Viernes, Premio Municipal de Poesía del año 1943, Premio Nacional de Literatura del año 1969, algunos de sus libros, Vigilia del Náufrago, del año 1937,
Bosque doliente del año 1940, Poemas de la noche y de la tierra del año 1943, Mi padre el inmigrante del año 1945, Los espacios cálidos 1952, Tirano de sombra y fuego del año 1955, Por arte del sol del 58, Olivos de eternidad 61, rememorando la batalla de Carabobo del año 1971, Retumba como un sótano del cielo del año 1977, Un día muy distante del año 1988 y Solitario viento de las hojas del año 1989. Por último, Diamante fúnebre del año 1991, Los oriundos del paraíso. Bueno, un año antes de fallecer, dejó su último poemario escrito. Este escritor, hijo de inmigrantes italianos, veneraba muchísimo a su padre, a su madre, a su familia. Y bueno, nació y creció nació en Italia, fue criado en Canoabo y su primaria la estudió también en Italia, hasta que su padre murió y tuvo que regresar a Venezuela a ayudar a su familia. Bueno, tiene una muy buena crítica de todos los tiempos y una poesía que de verdad deslumbra a quien la lee, a quien la escudriña y por supuesto a quien la llega a querer como mi persona. Virgilia del Náufrago, vamos a comenzar con este poema de la tarde-noche de hoy. A la hora de horizontes tumultuosos, los mástiles se inclinan. Despertándome al desmayo de los vuelos en lluvia de alas heridas, donde no cantan los círculos concéntricos de mis pájaros rojos, abandonados los límites, rosa de los vientos incendiada de ásperas ciudades, relojes sin minuteros, descoloridos de granizos y lloviznas, descienden sin rumbo ni fuego a mis climas abandonados. La superficie de vagos remolinos recuerdan en la espuma las sordinas perdidas, en su música menuda de huirizas ondas rotas y en los submarinos que no pueden volver a los vientos. Busquemos sin las costas el silencio del mundo, en la burbuja que sube de los transatlánticos hundidos, en los remotos gritos que vienen de los tremendos viajes submarinos. Yo tengo los labios amargos en las olas y el pensamiento humedecidos por algas moribundas. He visto fríos y noches tocar a la puerta de casas solitarias y tristes. ¿Por qué los niños bajo las tempestades eléctricas trepan a la luz de los faros? Las olas arrastran sus alegrías de caracoles. Sin embargo, hay una flor que crece a orillas de la luna, a un ala tibia que abanica la línea ecuatorial. Hemos dejado las manos en las ruedas rechinantes, a la deriva de brújulas y estelas. Giran sin la aurora los puntos cardinales. Al norte, abrumado en la música de fáciles puñales, bombas de mano destruyen noches boreales. Al sur, oscuras hélices pulverizan la lana de los osos blancos. Al este, en un ruido de marinos sin garganta y anclas de negros buques llegados al azar, se desprenden puertos fatigados de empasados aceites. Al oeste, humos y ciudades confundidos presencian el suicidio de veloces mujeres. Pero ¿dónde la cigarra muda a la estrella polar? Nadie recuerda el rumor de los árboles. Vuelan las aves hacia planetas muertos. Ecos violentos se despegan en mi frente, quizás invisibles, me hienden sin mi cuerpo. Duelen en los aires los mapas, el silbido de lejanos fusiles y las cabelleras de rubias mujeres abandonadas y penumbrosas alambradas.
El náufrago. El náufrago es un poema de los mejor logrados de primera etapa de Vicente Gervasi, de esta etapa, perdón, de Vicente Gervasi, donde podemos observar algo que en su poesía es siempre utilizado, lo que tiene que ver con el mar, las sombras, el silencio, eh, los ruidos, la tristeza, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces a seguir hablando una vez que regresemos de este otro corte musical que tenemos la tarde de hoy, recordándote siempre, siempre, madre, padre, representante, abrazar a tu hijo, a tu hija, abrázalo en la mañana, en la tarde, en la noche, abrázalo, hazlo sentir, que son las personas más importantes como realmente lo son. Recuerda siempre, lo hiciste con pasión, pero tienes que crearlo con mucho amor. Vamos y ya regresamos. Liras, del año 1943 de Vicente Gervasi. La lira es un género de la poesía rimadito, muy hermoso. Claras horas del césped, morada silenciosa de las flores. Soy el amante huésped rendido a los humores y a la dorada luz de los alcores. Asciende la tristeza, ondulando en los trigos vespertinos, en la dulce pureza de caros campesinos. Como hacia los cielos van entre los pinos, brillan los azares en la penumbra malva del olvido, bajo verdes altares, a donde voy herido, de un anhelo vehemente y encendido. Vitrales del poniente derraman sus fantásticos reflejos sobre el orbe doliente, y el ser hacia lo lejos sufre el fuego de móviles espejos. Al descender el día, la bruma nos conduce al mosaico, al monasterio de la melancolía, a escuchar el salterio, melódico y profundo del misterio. Arpas de sombra fluyen del suspirar eterno del follaje a las almas influyentes como arcanos mensajes. El eco de la muerte en el coraje. Oh noche misteriosa, encontrada visión de oscura calma, que siempre candorosa al pie de eterna palma enciende las estrellas de mi alma. Bueno, como les dije, es un verso rimado. Estuvo en todo el señor Gervasi. Habló mucho de su Canoabo querido, de donde nació, donde se crió, de sus padres, de sus hermanas, de ese paisaje tan hermoso como lo esboza en uno de sus, para mi entender, uno de sus mejores poemas, en las salinas de Zipaquira. Siento la noche espesa del carbón caer sobre mis hombros, en mis ojos, entre mis pasos de luctuoso rumbo. Siento la noche cóncava del trueno azul del socavón de la piedra, debajo de los duraznos que florecen en la penumbra malva de las lomas. Siento la noche en sus cristales turbios, en su gruta de sal y marmajas, en su cielo de oculta astronomía, como un olor a negros crisantemos, a húmedos muros donde muere el eco. Siento la noche en sus violentos límites, como una voz de vértigo en las bóvedas, como un aire brillante de murciélagos, de coros y antorchas encendidas, de lentas que lentas bajan a las aguas muertas, al limo de la sombra y el olvido, a las antiguas ramas de los dioses, a las mudas orillas de los muertos, a una barca de luto, en un ruido opaco de remos en humo. Oigo una soledad de juncos funerarios, lejos vuelan y brillan y se cruzan, riberas donde yace la memoria. Oigo los que se ahogan, los que bajan con la boca y la lengua y los ojos y se tienden con brazos y cabellos en la sombra. Oigo la piedra al caer al pozo, alza el rumor de círculos vacíos en verdes movimientos de culebras. Oigo el agua que clama oculta, el agua inmóvil bajo el tiempo de las cúpulas, como un muerto sin lectura, cual ceniza mojada.
por siempre sin arena, sin gaviotas, sin cielo, sin crepúsculos, sin redes. El agua de la noche sepultada al pie de las columnas estrelladas. Siento estas aguas yertas en los siglos, sin ojos para el hombre, aguas para sí solas y los muertos, sus tumbas sumergidas de oro. El oro de sus ídolos mueven grises reflejos, llamas de terciopelo hundidos gritos, paños ondulantes, cuervo de fijos ojos, bajo una lumbre hermética que enciende leopardos sagrados y máscaras de piedras. Más allá corren los ríos, más abajo ríos de asombro, ríos de silencio, ríos que pasan lentos por mi frente e inundan mi existencia soterrada, mis sepultados días, mis abismos, mis perdidas aldeas y mis tardes. El viento me dispersa por sus grutas, me dispersa por sus grutas, por sus frías estatuas, por sus fuentes de bocas aborígenes, por la atmósfera tensa de las aguas que bajan por los muros y las manos, y voy por mí mismo como una soledad que escuchara, como una soledad entre las horas, como una resonancia de paredes, de túneles, de sombras y pedrusco. Ando como el que va por su destino yendo un clima oscuro de relojes, de manos, de preguntas, de papeles, de ensangrentados cuervos y cordeles, y caigo así en mi noche, en mi resina ardiente, en los oscuros soplos de mi ser, que inundan hondos bosques de espinos y castaños, olvidadas comarcas de caballos, colinas que sostienen sus aldeas, en una luz de rocas y olvidos. Y caigo así en mis días de cálida penumbra, como una arboleda donde estallan las frutas, como en patios que huelen a cacao, en alcobas con cristos, en largos corredores que van hacia el crepúsculo, en comarcas de negros como nocturnas fogatas, con tambores y ríos, con ojos y con danzas. Atesora la noche aquí su cráneo poblado de fugaces resplandores, cúpula que sustentan los enigmas, ámbito de un sinfónico misterio. Aquí siento mis días y oigo el mundo, dando forma a las plantas bajo el sol, moviendo los musgos y las algas. Cuajado de glaciares en montes curvados, el salto limpio del venado. Veo el aire de las hierbas matinales, el cabrito que juega con los niños, el conejo, la infancia entre los árboles. Van por la luz tranquila las aldeas, las siembras de lechugas, los coles. Oigo el hierro clavándose en las minas, el martillo en el yunque, el fogonero al que se la fiebre en los cauchales, al que eleva los chorros calientes de petróleo, al que hornea ladrillos, odora bajo el sol sus redondas vasijas. Y veo el hombre aquí de sombra a sombra, el hombre aquí en el humo, el hombre aquí en el grito, ronca sombra de máscaras metálicas en el ámbito duro del taladro, dispersando aerolitos, viendo bajar la sal por los espacios en densas vías lácteas de abejas. Afuera está el relámpago y el caballo que brilla sobre el césped de la lluvia, y fuera están los trigos de la tarde, las serenas laderas del ganado y el trueno que oscurece las montañas. Aquí bajo la sal y el carbón, aquí junto al volcán y las edades, aquí en este aquí de roca y sombra, de pasos y de antorchas y torrente. Soy el que va en sí mismo oyendo el mundo, oyendo cómo baja por su sangre el rumor milenario de la tierra. Aquí bajo los siglos oigo rodar los huesos, la cal hacia la cal, y siento que me arrastran con el viento pesado de las grutas que sale de la llanura de los sauces, y oigo afuera la tarde, oigo el coro de un pueblo, la soledad que impulsa los boscajes, la arena que va huyendo entre casas, la lana acumulada junto al fuego y la noche que cae. Este es un hermoso poema de Vicente Gervasi, donde habla, bueno, de todo lo que pudo ver en su infancia, su adolescencia, su juventud, y que esbozó luego en letras, en poemas que quedaron para la posteridad. Bueno, así llegamos al final del programa por el día de hoy, con este gran poeta y estos dos grandes invitados de la literatura venezolana, Díaz Rodríguez y Vicente Gervasi.
De verdad, fue un gran placer para nosotros estar con ustedes compartiendo este rato de poesía a través de tu Radio Azran. Tu Radio Azran, el hogar de los emprendedores. Así que de verdad, se les quiere, se respeta. Será hasta una próxima ocasión cuando estas cámaras nos vuelvan a unir en esta emisora Radio Azran. Se les quiere, se les respeta. Será hasta una próxima oportunidad. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por azranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.